Marcelo, un delegado del Tercer Congreso, un hombre de barba y ojos grises, llega al Hotel du Nord el 3 de diciembre. Su habitación queda al frente de la suite del tetrarca de Galilea, quien tenía los mejores zafiros del mundo. Al día siguiente, a las 11:13 de la mañana, es encontrado muerto. Tenía una puñalada profunda que le había partido el pecho. A la escena del crimen llega el investigador y el comisario, quienes notan sobre una mesa varios libros y una máquina de escribir con una página redactada que decía: la primera letra del nombre ha sido articulada. Un testigo afirma que las luces de la habitación estuvieron encendidas hasta antes de la medianoche. El investigador toma los libros como evidencia. Al salir de la habitación se encuentra con el redactor de un medio de comunicación, quien había quedado de encontrarse con Marcelo. El redactor indaga sobre lo sucedido, pero el investigador no le da muchos detalles, solo le habla acerca de dioses, contenido de los libros que tenía en sus manos. El redactor regresa a su sitio de trabajo y decide escribir 3 columnas afirmando que el investigador se había dedicado a estudiar los nombres de dioses para dar con el asesino. El 3 de enero ocurre el segundo crimen, donde Daniel Acevedo es la víctima. El lugar de los hechos es un lugar desamparado y vacío en la zona occidental de la capital. El cuerpo se encontraba con un rostro duro y lleno de sangre, y con una puñalada profunda en el pecho. Frente a él se encontraba una pared con una frase escrita en tiza por el asesino que decía: la segunda letra del nombre ha sido articulada. Acevedo era el último representante de una generación de bandidos. Sabía el manejo del puñal, pero no del revólver. El 3 de febrero desde Liverpool House, un poco antes de la 1 de la mañana, Grippius llama al comisario y dice estar dispuesto a hablar por una remuneración sobre los 2 crímenes ocurridos. El comisario llega a la taberna, luego investigar de dónde provenía la llamada para poder indagar un poco. El dueño de la taberna, Black Finnegan, le comenta que Grippius, un hombre de rasgos afilados y barba gris, fue quien usó el teléfono por última vez, quien hace una semana había tomado una habitación en el segundo piso del bar, pero en ese momento no se encontraba porque se había ido con unos amigos. El comisario pide acceder a la habitación. Mientras él la inspecciona, llega el investigador, quien nota que el último libro que se encontraba en una de las repisas estaba escrito en latín y había una frase subrayada que decía: el día hebreo empieza al anochecer y dura hasta el siguiente anochecer. Dentro de la habitación también había una estrella de sangre en el suelo y cigarrillos de marca húngara. El 1 de marzo, el comisario recibe un sobre sellado que contiene una carta y un plano de la ciudad. Este llama al investigador para revisar el contenido del sobre. En el plano de la ciudad, ellos marcan los lugares de los diferentes crímenes con ayuda de una brújula y un compás, logrando deducir una conexión en forma de triángulo. El investigador se percata que el tercer crimen nunca sucedió, por lo que cree que el verdadero crimen se realizará en el sur de la capital. El investigador decide ir al lugar para salvar la supuesta tercera víctima y encarcelar al asesino. Llegó a una casa. El portón principal estaba cerrado. Le dio varias vueltas hasta que decidió meter la mano y dio con el pasador. Frente a él se encontró con una escalera que lo llevó hacia un balcón. Mientras subía, notó varios muebles y espejos cubiertos de polvo.
Desde el balcón se veía un jardín desolado. El investigador sentía que la casa no era tan grande como parecía. En ese momento notó una sombra. Era Red Charlange, quien apuntándolo con una pistola dijo: «Busco a Eric Lonrod, quien hace 3 años encarceló a mi hermano y me dio un tiro que me tuvo agonizando durante 9 días». Acercándose, le confesó que luego de ver la publicación en el medio sobre el primer crimen, quiso darle la secuencia para justificar cada una de las muertes. Red no mató a la primera víctima. Fue Daniel Acevedo, su compañero de delincuencia, quien por error y casi por inercia comete el crimen, ya que su meta real era robar los zafiros. Pero la segunda víctima sí fue su plan. Tenía que matar a Daniel, su compañero, porque lo traicionó, y era la excusa perfecta para llegar al investigador. En el tercero, Red se hace pasar por Grippius, realizando una llamada exclusiva para guiar el caso. Finalmente, con el sobre que envía a la comisaría, lo dirige hacia el lugar de su muerte.